Entonces, ¿de qué tipo de mediación estamos hablando? Hay una separación que se produjo entre Dios y el hombre, y había alguien para satisfacer este vínculo, esta mediación. No podía hacerlo cualquiera, sino que alguien tenía que tomar este papel. Hebreos 8:6 dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Y en 1 de Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Tenemos aquí la radiografía de aquel mediador, y cuando hablamos de mediación y nos podemos viajar un poquito en nuestra mente al Antiguo Testamento, vemos que esta mediación antiguamente se representaba a través de 3 oficios. Uno era el de profeta, otro era el de sacerdote y el rey. ¿Sí? 3 oficios que el Señor Jesucristo viene a restaurar. Dice: Cristo fue ungido en su oficio triple, porque el hombre también fue creado con este triple oficio: conocimiento y revelación como profeta, justicia y santidad como sacerdote, y con dominio de la baja creación como rey. El pecado afectó toda la vida del hombre, y por eso Cristo tiene que tomar los oficios para hacer la restauración del hombre. Entonces el propósito de nuestro Dios era restablecer todo aquello que el pecado había destruido. Como profeta presenta a Dios ante el hombre, como sacerdote presenta al hombre ante Dios, y como rey ejerce un dominio y restaura el dominio original del hombre. Entonces hay distintas funciones que vemos a lo largo del Antiguo Testamento que se van cumpliendo, y que Cristo tiene todos estos oficios y los restaura. El profeta. Se ha dicho también que el Señor fue profeta durante el ministerio público en la tierra, sacerdote en los momentos de sufrimiento en la cruz, y como rey ahora que está sentado a la diestra de Dios. Lo correcto es que el Señor desempeñó y desempeña sus oficios con justicia, tanto en el estado de humillación como en el estado de exaltación. ¿Cuál era el deber de los profetas? El deber de estos era revelar la voluntad de Dios al pueblo. Esto vino a ser Cristo, y este es el deber de los profetas en la actualidad. El profeta debe cuidar mucho de no expresar sus propios pensamientos y su sentir. El oficio de profeta debe transmitir fielmente el mensaje de Dios, tal como vemos en el Antiguo Testamento, comenzando siempre con la frase: así ha dicho el Señor. El oficio de profeta que tomaría el Señor ya se predice en la antigüedad. Si me acompañan, ahí el pasaje bíblico de Deuteronomio 18:15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, decía Moisés al pueblo. Ya estaba profetizando que va a haber alguien que a él hay que escuchar, que hay que oír. Está hablando de Cristo. Y en Hechos 3, del 22 al 24, porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vosotros, de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas
que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigado del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Hablando de la función del profeta, también es interesante mencionar que ha habido muchas personas o muchos profetas que han hablado en base a lo que Dios ha revelado, pero hay otros tantos que han hablado por su propia cuenta. Y hasta alguno ha hablado en el Antiguo Testamento en nombre de Baal. En Jeremías 23, del 28 al 32, el profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera, que tiene que ver con la paja, con el trigo. Acá Jeremías estaba en una queja, ¿no?, con respecto al actuar de los profetas, de algunos profetas, ¿no? Y el Señor le habla que el que quiere contar algún sueño, alguna cuestión, que lo puede contar, pero el que tiene la palabra de Dios, que lo transmita fielmente, como debe ser transmitida la palabra de Dios. Entonces lo anima a Jeremías y le dice: vos no mires tanto lo que hacen aquellos profetas, sino ejercé tu oficio con santidad y habla de aquellas cosas que yo voy a poner en tus labios. En definitiva, este era el propósito porque tenemos en mente un montón de profetas que hablaron en nombre del Señor y lo han hecho muy bien, aún en contra de todo un sistema. No solamente Jeremías, podemos traer a nuestra mente Elías, Isaías, Ezequiel. ¿Cuántos hombres fueron profetas y voceros transmitiendo el propósito y la voluntad de Dios para el pueblo de Dios? Pero a diferencia de todos estos hombres que hicieron y transmitieron el mensaje de Dios con toda fidelidad, vemos también corrupción en cada uno de ellos, justamente por su naturaleza y por nuestra naturaleza humana. Por más bien que podamos hacer, tenía que venir aquel que tenía que restaurar esto definitivamente. Pero cuando vemos a Cristo, al profeta de los profetas, vemos justamente esto, al profeta de los profetas. En Juan 4:19, la mujer samaritana le dice: me parece que eres profeta. Cuando Jesús estaba con la mujer samaritana allí en el pozo, lo primero que Dios revela es este oficio del Señor Jesucristo, que es el de profeta. Pero un poquito más adelante llega al cenit de esta revelación cuando dice que es el Mesías. Porque Jesús no es solamente un profeta, sino el profeta extraordinario. No solo proclama la palabra de Dios, sino que Él es la palabra de Dios. Tremendo. Él es la palabra de Dios. El autor de Hebreos nos dice, en Hebreos 1, del 1 al 2, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas,
En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Es lo que estaba leyendo hoy al principio en el libro de Colosenses. Es el tema de los temas. Hoy nos habla a través de Cristo. ¿De quién debemos aprender? ¿A dónde debemos poner nuestro foco? ¿Dónde deberíamos poner nuestras prioridades? ¿En quién? Hoy nos habla a través de Cristo. Y fíjense que Jesús tampoco hablaba de sí mismo. Si bien vemos en la palabra que Él se describía como el camino, la verdad y la vida. Pero hoy vamos a ver en Juan 12, del 49 al 50, lo que dicen las Escrituras con respecto a las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Aleluya. Jesús no es el tema de la profecía, sino el principal objeto de la profecía. Él no solo declara la palabra de Dios, Él es la palabra de Dios, es el punto central de todas las profecías del Antiguo Testamento. Aleluya. Bendito sea nuestro Señor. Y acá vemos, y quiero terminar esta primera parte, en su oficio como profeta. Hay muchos otros pasajes bíblicos que hablan con respecto a su oficio de profeta. Hay muchos aspectos también que analizar, pero por motivo de tiempo y de que se entienda de lo que se está hablando, no voy a entrar en aspectos más específicos porque en vez de aclarar, oscurecería. El que quiera saber un poquito más, tiene que anotarse en la casa bíblica. Y ahí veremos punto por punto cada aspecto. Y quiero animar a que conozcamos más a Jesús. Quiero contar simplemente un paréntesis, quiero hacer. El día miércoles, cuando Miguel Ángel habló con respecto a la doble naturaleza de Cristo, que no se mezclan, el Señor habló a mi vida, y quiero hablar de lo que el Señor habló a mi vida. Estaba en la sala de profesores ese día y salió la conversación y alguien me habló, sí, porque el Padre es más que Jesús. Y toda la clase que había recibido, yo le comentaba a Carla, qué cosa tan extraña, porque no me di cuenta en el momento de hablar, pero me di cuenta después cuando salí. Y todo lo que había hablado Miguel Ángel lo dije. Y es más, y agregué, el Señor le dijo a mi Señor el Salmo 110, al cual más referencia hay en el Nuevo Testamento. También agregué y entendí también que era la asistencia del Espíritu Santo, porque ni siquiera me acordaba la cita, pero sí me acordaba el contenido. ¿Pero qué quiero decir con esto? Quiero transmitir este mensaje de que la gente necesita escuchar de Jesús. Hay una necesidad de que alguien les hable de Cristo, porque no entienden. Esa tarde el Señor, en su gracia, me prestó 4 oídos y tenía una alegría. Yo dije, estoy hablando de Jesús. Y salí con gozo. Y después, cuando iba caminando, el Señor me hacía recordar de la clase que habíamos tenido. Y también le digo esto para que oremos por los ministerios que el Señor está levantando. Porque Él es fiel. Y necesitamos saber más de Cristo. Y no
solo por nuestro conocimiento y nuestra edificación, sino por aquellos que tienen que oír de Jesús. Cuando terminé de hablar, vinieron y me dieron gracias. Gracias, che, muy lindo. Y yo decía, pero qué bueno, estaba contento, ¿no? Contento también porque uno habla de Cristo y esto produce mucho gozo. No sé si a usted le produce gozo, pero que alguien entienda o quiera saber más de Jesús, a mí me produce un gozo muy importante. Y le voy a contar algo también, están mis hijas allá. Mi señora fue a rendir. Y preparó, tenía una materia que se llama teología, y preparó una palabra, ¿no? Haciendo referencia a Cristo, ¿no? A Cristo, a Dios, del barro en manos del alfarero. Y dio el examen y las profesoras se largaron a llorar todas, que estaban en el tribunal. Y me dice, no sé qué pasó, pero lloraron todas. Dice. Y hay una explicación espiritual, a lo mejor simple para nosotros que entendemos, pero cuando se habla de Cristo, cuando se habla de Jesús, nosotros podemos ver en parte lo que pasa en el corazón de una persona, en todo su ser. Pero no sabemos hasta dónde cala la palabra de Dios, ¿no? Porque dice que la palabra de Dios es poderosa y trae y hace cosas que ni siquiera podemos visualizar cómo lo hizo, pero la palabra de Dios tiene este poder. Entonces quiero animarlos, hermanos, tenemos que hablar de Cristo. Tenemos que orar para los ministerios, que nos expliquen quién es Jesucristo. Hay un mundo que está necesitando hablar de Jesús, que le hablemos de Jesús. Y decirle que se vuelvan a Cristo, que se arrepientan de sus pecados. Y que Jesús quiere ser el Señor, no solo su Salvador, sino quiere ser el Señor de sus vidas. Y no hay nada más alto que esto. Aleluya, voy a seguir, disculpen este paréntesis, pero no quería olvidarme porque si no, después me olvido. Porque uno dice, ¿qué cosa? Este sentir será un sentir de alguna persona que de repente quiso que demos una clase de teología sobre Jesús. No, es el tema de los temas, el más importante de todos los temas que estamos hablando es Cristo. Y cuando hay sentir del Señor, hay una concreción en la práctica. Siempre el Señor confirma estos sentires de alguna manera, donde entendemos que es Él el que estuvo detrás de todo esto. Con respecto al oficio de sacerdote, hay muchas cosas para decir. Pero ¿cuál es la cita bíblica del Antiguo Testamento que más referencia tiene en el Nuevo Testamento? Recién les había dicho, es el Salmo 110. Y vamos a leer un poquito el Salmo 110, si puede ser, lo que dice y lo que revela la palabra de Dios con respecto a Jesús. Es un salmo escrito por David, un salmo mesiánico. Y dice así: el Señor le dijo a mi Señor, siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga debajo de tus pies. El Señor extenderá tu poderoso reino desde Jerusalén y gobernarás a tus enemigos. Cuando vayas a la guerra, tu pueblo te servirá por voluntad propia. Estás envuelto en vestiduras santas, y tu fuerza se renovará cada día como el rocío de la mañana. El Señor ha hecho un juramento y no romperás su promesa. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu derecha para protegerte, derribará a muchos reyes. Cuando estalle su enojo, castigará a las naciones y llenará de cadáveres
sus territorios, destrozará cabeza por toda la tierra, pero él se refrescará en los arroyos junto al camino. Hay varias razones por las cuales el Señor revela esto a David. Porque en este salmo tenemos una declaración respecto al carácter del Mesías. En el verso 4 dice, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hay una explicación, no lo voy a leer porque si no sería muy extensa la lectura y estaríamos mucho tiempo. Pero dice que está esta explicación en Hebreos 7, del 11 al 28. Habla con respecto a este orden sacerdotal, ¿no? De este Cristo que va a ser y que es sacerdote, sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Pero si leemos un poquito antes en el libro de Hebreos, a partir del verso 1, vamos a ver quién era este Melquisedec. Este Melquisedec dice que no tiene días de inicio y no tiene días de fin. Algunos autores entienden que es como una especie de reencarnación, o que Abraham en aquel momento, al principio de todas las cosas, ¿no? Abraham, cuando se aparece Melquisedec y le da el diezmo de todo, se entiende que hay una aparición misteriosa de este sumo sacerdote, pero lo que revela la palabra es que no tiene ni principios ni días ni de fin, que no tiene madre y no tiene padre. Algunos autores también hablan de una teofanía, ¿no? De también una aparición, de estas apariciones, como Dios se presentó a Moisés en una zarza. Se cree también en una de estas apariciones por parte de este sumo sacerdote Melquisedec, y no es de la orden de los levitas como lo era Aarón. Y ya voy a entrar un poquito en ese aspecto, no quiero adelantarme demasiado. El sacerdote estaba de cara a Dios. Como profeta, el profeta tenía que recibía la revelación de Dios y se la daba al pueblo. En este caso, el sacerdote estaba de espaldas al pueblo y frente a Dios, representando a ese pueblo. Porque al igual que el profeta, el sacerdote era un portavoz de Dios, pero hablaba por el pueblo, por él. Quien vino a interceder en nombre del pueblo, oró por la gente, ministraba en el templo, ministraba en el altar, en el lugar santísimo, cuando ofrecía sacrificios a Dios por el pueblo. Entonces notamos que el pueblo no traía sus propios sacrificios, aunque hubo ocasiones que lo hicieron, pero los sacrificios principales eran ofrecidos en el día de la expiación por el sumo sacerdote. El autor de Hebreos ve en Jesús un sacerdote que es único. Notamos que hay dos aspectos que se le atribuye a aquel de quien se habla. Salmo 110 dice, tú eres sacerdote para siempre, según el orden del Melquisedec. El autor de Hebreos ve que el sacerdocio de Cristo es más alto que el sacerdocio ordinario. Me refiero al levítico de Aarón. Y la tribu de los levitas, porque su sacerdocio se remonta antes de Aarón y de Leví, al de este misterioso personaje Melquisedec, que recién estaba hablando, y vemos cómo el autor de Hebreos sustenta la superioridad del orden sacerdotal del Melquisedec por sobre el orden sacerdotal de Leví, de la cual pertenecía Aarón. Esto es libro de teología, así que no se enoje porque estoy leyendo. Lo que pasa son tantas cosas que tengo que seguir una correlación porque si no se puede llegar a confundir todo. Ya que Abraham está subordinado a Melquisedec,
Abraham estaba subordinado a Melquisedec porque espiritualmente cuando se apareció Melquisedec a Abraham, Abraham le da el 10%, y esto es figura de que espiritualmente había un ser superior a Abraham, por eso le da el diezmo. Y Abraham es superior a Leví, y Leví está subordinado a Abraham, y Abraham está subordinado a Melquisedec, por lo cual podemos afirmar que Leví está subordinado a Melquisedec. Y ese sacerdocio superior se manifiesta no solo en la perfección moral de Jesús, quien no tiene que hacer ningún sacrificio por su propio pecado antes de entrar al templo. En el Antiguo Testamento, y ahora voy a explicar un poquito cómo funcionaba esto. En el Antiguo Testamento el sumo sacerdote tenía que hacer sacrificios por su propio pecado. Entonces el sumo sacerdote tenía que hacer sacrificios por su propio pecado antes de hacer sacrificio en nombre del pueblo. Además sus sacrificios se debían repetir anualmente. También cuando el sumo sacerdote moría, debía ser reemplazado por otro. Y lo que el autor de Hebreo nos dice con respecto a la superioridad del sacerdocio de Cristo es que Cristo no tiene que hacer sacrificios por su propio pecado, porque no tiene pecado. No tiene que repetir su sacrificio. El sacrificio que ofrece es por única vez. Ya la hizo. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. Lo hizo una vez y para siempre. El sacrificio que ofrece no es el de oveja y cabras, con este derramamiento de sangre. El sacrificio que Cristo ofrece es el sacrificio de sí mismo. Él con su propia sangre pagó el precio. Calificaba solamente Cristo para que a través de su sangre hoy podamos tener el conocimiento de esta herencia que el Señor nos ha regalado, que el Señor ha ganado en la cruz del Calvario. ¡Aleluya! ¡Qué alegría!, ¿no? Es hermoso ver cómo era antes, cómo se hacían antes los sacrificios y cómo el Señor Jesucristo viene a restaurar. Y que ya no necesitamos rendir o matar a algún ser vivo para expiar nuestras culpas, sino que Cristo mismo, como Cordero, vino a ocupar nuestro lugar en propiciación y en salvación. El sacrificio que ofrece no es el de ovejas ni de cabra a través del derramamiento de sangre, sino que Cristo es el sacrificio en sí mismo. Él no muere para ser reemplazado por un sucesor, sino que es sacerdote para siempre. Aleluya. En la orden sacerdotal ordinaria, cuando moría tenía que ser, el sumo sacerdote cuando moría tenía que ser reemplazado, sino que él es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. No tiene ni días de inicio ni días de final. Se entiende también que es una representación de Cristo. Continuando su obra mediadora, hasta este momento, no ofreciendo continuamente sacrificios para satisfacer la justicia de Dios, sino intercediendo por el pueblo cada día en el templo celestial, en el lugar santísimo celestial. Aleluya. Él intercede por nosotros. Hasta el día de hoy el Señor está a la diestra del Padre como Rey y Señor e intercede por nosotros, cumpliendo su función perfecta y restaurada. Aleluya. ¿No te da alegría, hermano? A mí, mientras leía esto, le daba gracias al Señor, porque uno a veces no tiene la dimensión de lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Pensamos que todo se resume simplemente a un día de culto, pero es mucho más profundo lo que ha hecho Cristo y está muy bueno, como el sentir que Dios puso
sobre Miguel para que estudiemos la vida de Cristo. Porque esto es la vida eterna, ¿no? Alguien le preguntaba a Cristo. El Señor le decía, la vida eterna es el conocimiento de la persona. Esta es la vida eterna, ¿no? Pablo decía que todas las cosas las tenía por basura por el conocimiento de la persona de Cristo. Si lo decía Pablo, qué tremendo. ¿Cuánto más para nosotros hoy, en este tiempo? Cuando vimos que el Señor hizo perfectamente una obediencia del Padre, no se movió ni a derecha ni a izquierda, sino que caminó perfectamente en obediencia. Qué tremendo, nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, nuestro profeta extraordinario, nuestro sacerdote. Entonces, Él es el perfecto intermediario y sacerdote, ahora y para siempre. Aleluya. Él lo es. Y el último punto, para ser rey y cumplir con la profecía, habíamos dicho que todo el Antiguo Testamento relata de este reinado. Vemos al mismo Moisés declarar que a este profeta que se levantará, a este hay que oír. Y que no es otra cosa que el rey de reyes y señores de señores. Si ustedes recuerdan o recordamos en las Escrituras, vinieron unos magos ya desde su nacimiento a recibir a este que es el Hijo de Dios. ¿Y qué pasó? Que Herodes se puso tan celoso, ¿no? Porque se decía que iba a venir un rey y demás, ¿no? Ya el Señor revelaba su oficio como rey. No como rey, porque el rey de la tierra, porque lo va a ser y lo será por siempre, pero sino en su oficio, porque dice el Señor que su reino no es de este mundo, ¿no? Y Herodes pensaban que, bueno, venía un rey para ocupar su lugar, ¿no? Y el Señor revelaba su oficio como rey. Pero había otras cuestiones que se debían cumplir que estaban reveladas en el Antiguo Testamento, que el Señor Jesucristo debía ser de la misma línea que el rey David, ¿sí? Está revelado esto en las Escrituras. Para ser rey y cumplir la profecía del Antiguo Testamento, el rey tenía que venir de la tribu de Judá, y David, por supuesto, era de la tribu de Judá. Y Jesús era de la tribu de Judá, siendo de la casa de la tribu de Judá, siendo de la casa de la línea y del linaje de David. Entonces no había duda con respecto a sus calificaciones tribales y credenciales para ser rey. El Salmo 110, el Señor le dice: siéntate a mi lado, a mi diestra. La posición más alta de autoridad que Dios le da a Cristo es la de rey, y lo invita a compartir una vicerregencia a la diestra del Padre. Aleluya. Tal vez nos cueste pensar en el oficio de rey como mediador, pero si volvemos a las raíces en el Antiguo Testamento, vemos que los reyes de aquellos tiempos no tenían el poder ni eran autónomos en su poder, sino que Dios investía ese poder con autoridad y capacidad para que desarrollen esa tarea. Por eso es importante subrayar que no hay independencia del rey de Dios. En la Biblia, el rey es el agente de Dios para gobernar y administrar justicia sobre el pueblo. Vemos que Nabucodonosor en algún momento se creyó muy grande, un dios se creía, ¿no? ¿Y qué pasó con Nabucodonosor? Dios que está sobre todas las cosas, y Él designa gobernantes, y Él designa toda autoridad. Le dio un correctivo debido a la soberbia de su corazón.
Luego de ese tiempo que él estuvo en ese estado, reconoce que solamente hay un solo Dios, dándonos a entender que Dios es soberano sobre todo y sobre todos. Romanos 13 nos dice lo siguiente: sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto, y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación, porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para los que hacen el mal. Desea pues no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás elogios de ella, pues es para ti un ministerio de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano llega la espada, pues ministro es de un Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Por tanto, es necesario someterse, no solamente por razón de castigo, sino también a causa de la conciencia. Pues por esto también pagáis impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto. Pagad a todos lo que debáis, al que impuesto, impuesto, al que tributa, tributo, al que temor, temor, y al que honor, honor. Aleluya. Dios pone, y lo decimos siempre en Casa Bíblica, también cada vez que nombramos a un celador, el Señor es el que pone a las autoridades, desde el más grande y del más viejo hasta el más chico. El Señor es que se encarga de ponerlo en ese lugar, y no de ponerlo nada más, sino que se encarga de capacitarlo para la función que va a cumplir. Y estemos o no de acuerdo en muchos aspectos, Dios lo puso, aunque nos cueste, y digamos, pero yo soy mejor, y puedo hacer las cosas, y a lo mejor sí. Pero si Dios te puso, si Dios puso a alguien, es porque Él lo ha decidido de esa manera. Coré entendía otra cosa. Él pensaba que se podía entrometer en los designios de Dios y en la soberanía de Dios con respecto a estos temas. Sin embargo, el Señor también fue claro en cada una de sus expresiones de justicia. Por lo tanto, también nos invita a que aceptemos los propósitos y la voluntad de Dios para nuestras vidas. El Señor Jesús vino para sentarse como Rey en una vicerregencia con Dios Padre, allí a la diestra, para ser el Rey de Reyes y el Señor de Señores para siempre. Aleluya. Un gobierno perfecto, lleno de justicia para su pueblo. Bien, por lo tanto, son responsables además ante Dios por la forma de ejercer su reinado. Si bien podemos decir y poner un ejemplo de un reinado conforme al corazón de Dios, podemos hablar de David. David, digamos que prefigura el tiempo de oro de los reyes, ¿no? Es el rey conforme al corazón de Dios. Eso es lo que revela su palabra. Sin embargo, este fue un reinado corrupto. Sin embargo, Cristo viene a restaurarlo. Y vemos en el libro de Amós 9:11 lo que dice su palabra, y con esto ya estoy terminando. Lo hice cuanti resumido a todo para que podamos tener una visión de cada oficio. Amós 9:11 dice: en aquel día levantaré el tabernáculo caído de David, repararé sus brechas, levantaré sus ruinas y lo reedificaré como en tiempos pasados. Aleluya. Cristo vino como Rey recién nacido y fue muerto por ser mencionado como Rey.
llamándolo el rey de los judíos. Sin embargo, Jesús dejó bien claro que su reino no era de este mundo. Esto está en Juan 8:36. Si lo podemos poner, por favor, Juan 8:36. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No, eso no es. No, me habré equivocado. Ah, no, 18:36. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Entonces, ¿para qué nos vamos a pelear tanto por las cosas si sabemos que nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, sino en el cielo? Gracias al Señor Jesús, que vino a restaurar todos estos oficios que por el pecado fue arruinado completamente, y aún los que se pueden decir que fueron buenos reyes fueron corruptos igualmente por su propia naturaleza, por nuestra propia naturaleza. Cristo vino a restaurar todo aquello que se había perdido, y hoy podemos decir: consumado es, porque Cristo lo logró en una obediencia perfecta, en un sacrificio perfecto. Transmitió fielmente cada uno de los designios del Padre, por amor a sí mismo y por amor a cada una de nuestras vidas. Y esta es una gran invitación, hermanos. Enamorémonos de Cristo. Aprendamos más de Él. Leamos las Escrituras. Lloremos en las Escrituras. Permitamos que Dios siga trabajando en nuestros corazones. Permitamos que el Señor siga doblegando nuestra voluntad para que Él nos muestre cada día cuál es el propósito y su voluntad en cada paso que demos. Bendito sea nuestro Dios. En su ascensión, Dios lo eleva a Cristo a su diestra como Rey de Reyes y Señor de Señores, y su reino no tiene fin, y será por toda la eternidad. Aleluya. Y diremos por siempre aleluya, porque nuestro Mesías no es solo nuestro profeta, no es solo nuestro sumo sacerdote, sino que también es nuestro Rey. Aleluya. Aleluya. Hay tantas cosas para decir. Dice Romanos 11:36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Hermanos, estemos gozosos. Nuestro amado, nuestro Rey ya viene. Levantemos nuestras cabezas. Estemos gozosos, alegres, porque Él ya está a las puertas. Este Rey, nuestro profeta, nuestro Mesías, ya viene para ser Señor. Y no va a haber ninguno de sus enemigos en ese día que no doblen sus rodillas, porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya.